para esta nueva edición de la sección de la entrevista he decidido traer a David, que forma parte del equipo de Outer Ring, que es uno de los juegos metaversos con un equipo español que más están dando que hablar últimamente. Además, recientemente han tenido el lanzamiento de sus lands, el cual, si no me equivoco, ha sido un gran éxito. Pero para empezar, me gustaría, David, que te presentases a todas aquellas personas que nos estén viendo ahora mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es David Noya. Igual algunos de vosotros me conocéis con el nombre de Bitcompendium, que es mi nick en las redes. Y como bien ha dicho Daniel, pues soy parte del equipo core de Outer Ring. Y bueno, estamos ahí siempre intentando construir el Outer Ring para que lo podáis disfrutar dentro de muy, muy poquito. Y bueno, David, ¿cómo llegaste? O sea, lo primero que te quería preguntar es cómo llegaste al sector Web3 o cómo llegaste a conocer todo el mundo de las criptomonedas y todo lo relacionado. Pues a ver, yo empecé a conocer el Bitcoin y la blockchain, la verdad es que hace bastante tiempo, aunque por desgracia y graso error no compré en aquella época, pero yo lo empecé a conocer cuando estaba estudiando en la universidad, allá por el 2012 o 2011 o por ahí. Y lo empecé a conocer porque cuando estaba estudiando, a los estudiantes con la cuenta del Santander de estudiante que te creabas, el Santander durante una época daba acciones por tener productos del Santander. Y entonces, bueno, pues a mí por tener la cuenta estudiante también me dieron acciones. Y yo en mi curiosidad por el mundo financiero, que siempre me había llamado la atención, pues me puse a investigar qué podía hacer con esas acciones. Pero vi que la barrera para poder entrar en ese mundo era enorme. Pagas para vender, pagas para comprar, pagas para mantener, pagas para todo. Y entonces, bueno, pues al final un poco lo dejé y dije, mira, estoy a otras cosas, voy a seguir jugando a videojuegos y haciendo lo que me molaba a mí, y la verdad es que lo dejé de lado. Pero sí es verdad que en ese momento, claro, como andaba investigando sobre temas financieros y viendo gráficas de acciones y demás, y el mundo trader, pues también me salió el gráfico de Bitcoin, que por aquellas pues era muy, muy poco, ¿no? Lo que valía. Y me pareció gracioso, ¿no? El dinero mágico de Internet, pero lo dejé ahí, mi graso error. En mi juventud está el error. Y entonces, bueno, pues hacemos un fast forward un par de años más, en el que hago el proyecto de fin de carrera en Japón. Hice el proyecto, dejé el proyecto solo para hacerlo ese año, entonces tuve tiempo en Japón, pues no solo para hacer, bueno, otro tipo de cursos de cultura y demás, pero mientras estaba allí dije, voy a volver a mirar esto del Bitcoin porque igual empieza, o sea, esto igual tiene sentido, ¿no? Entonces lo empecé a estudiar a nivel de enterar, no a estudiar, pero simplemente a enterarme de qué iba, ¿no? ¿Qué es esto de Bitcoin? ¿Qué es el protocolo? ¿Qué quiere llegar a hacer? Y pues desde ahí podríamos decir que empecé a entrar por el agujero del conejo. No quiere decir que haya comprado en aquella época, tampoco, pero sí es verdad que a partir de ese año pues me convertí un poco en el loco de la colina de mi entorno, que le iba diciendo a la gente sobre Bitcoin, ¿no? Se iba sacando el tema siempre de Bitcoin. Y bueno, pues mientras volvemos a hacer otro fast forward, ¿no? Más años, durante los que, bueno, pues cuando se acaba el tema de Bitcoin, pues eso, te tratan de loco y te siguen tratando de loco ahora, aunque ahora un poco menos, pero siempre me daba cuenta de que tenía que explicar los mismos conceptos desde el principio, porque había un gap de conocimiento a nivel general en todo el mundo muy grande. Entonces siempre tenía que estar explicando, pues, qué es, cómo funciona, ¿no? Este tipo de cosas. Y entonces llegó la pandemia, nos encerraron, bien encerrados, y ya un poco antes de la pandemia, como ya empezaba a subir el Bitcoin, ¿no? Estábamos en el siguiente bullrun y demás, ya empezó la gente a sacar el tema de criptomonedas sin que yo lo sacara, lo cual me parecía un poco curioso, pero bueno, yo seguía ahí con el mismo tema intentando explicar. Y en la pandemia, en el confinamiento, pues yo me dio la sensación de que quería aprovechar el tiempo y que tenía que hacer algo para aprovechar ese tiempo que íbamos a estar aquí. Quería salir de ese confinamiento pues diciendo que había aprovechado el tiempo. Entonces mi mujer me animó, porque yo le dije, a ver, ¿y si en vez de estar explicando siempre lo mismo, no escribo un libro?
y me dice, pues venga, dale. Y estuve durante toda la pandemia escribiendo el libro que, bueno, da un poco el nombre a mi AKA, a mi nick, que es el Bitcompendium, y que básicamente lo que intenté con ese libro, que es una meta personal, para nada pensaba ser o pienso ser un escritor ni dedicarme a la literatura, pero lo que intenté fue básicamente estructurar los conceptos para que cualquier persona, sea técnica o no técnica, pudiera empezar su eh, camino cripto, ¿no? Desde ese libro, ¿no? Y empieza desde explicarte eh, qué es el dinero y cómo funciona, porque es muy importante para entender por qué Bitcoin podría ser mejor opción a lo que tenemos. Si no entendemos lo que tenemos actualmente, no vamos a entender por qué Bitcoin puede ser mejor opción a lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues también fue un poco el granito de arena aportar a la comunidad lo que yo había cogido de la comunidad, que es básicamente conocimiento, ¿no? No aprendo, blockchain y esta tecnología, de momento, aunque ya empezamos a tener cositas, no hay entidades que te enseñen, también es una industria que es muy joven y es muy efervescente, entonces cambia muchísimo y tienes que estar muy al día. Entonces la gente que sabe de esto es porque nos hemos metido en el fango, por así decirlo. Entonces, bueno, pues escribí ese libro, lo publiqué, lo autopubliqué, está en Amazon, lo podéis encontrar si queréis por ahí. Y bueno, luego me vine arriba, porque yo no tenía nadie con quien hablar de estas cosas de blockchain y NFTs y Ethereum, y dije, bueno, voy a hacer un canal de YouTube a ver qué pasa, porque bueno, siempre me han gustado los videojuegos, justo el 2019 también fue el verano de los NFTs, donde explotó todo el tema del mal llamado play to earn, aunque al principio era así, y entonces, no, pues como no tenía nadie en mi entorno con quien hablar a cierto nivel, sin tener que explicarle, pues Bitcoin es una blockchain y la blockchain son transacciones. Bueno, pues entonces dije, hago un canal de YouTube y aquí yo me desahogo, cuento mis movidas y quien quiera escuchar, que escuche. Y entonces me hice el canal de YouTube y estuve pues prácticamente un año creando contenido, haciendo entrevistas a proyectos como estás haciendo tú, Daniel, Sí, a proyectos interesantes en los que, bueno, pues sí es verdad que puede ser que a mí en este caso lo de haber sido lo de haber sido de los primeros no me funcionó tan bien, porque justo fui de los primeros cuando aún no había enganchado el público el ver contenido de este tipo y entonces tampoco es que me fuera súper bien a nivel de followers en YouTube, pero bueno, pude entrevistar a gente muy interesante, como seguramente fui el primer, si no de los primeros canales que entrevistó a Jiho Zirling, que es uno de los cofundadores de Axie Infinity en español. He entrevistado a Frederick Fernández de DexTools, he entrevistado a Alex Fernández de Bitbase, he entrevistado a muchísimos proyectos españoles que, bueno, les fui diciendo, oye, ¿os venís a hacer una entrevista? Y me decían, sí, venga, vamos. Y eso, en realidad, lo que me permitió fue empezar a crear un networking y abrirme a unas oportunidades que no las habría tenido de otra forma. Entonces, ¿te fue bien como creador de contenido? No necesariamente, es decir, no vivía de esto ni vivo actualmente de ser creador de contenido. Me sigue gustando crear contenido y hablar y dar la chapa, como podéis comprobar, pero no es de lo que vivo actualmente. Eso sí, me permitió abrirme a unas oportunidades que no habría tenido de otra manera. Y una de esas fue poder conocer a Daniel Valdés, el CEO de Nexio Labs, la empresa detrás de Outer Ring, y por lo tanto empecé a colaborar con ellos, pues hará ya casi un año y medio. Veis que hablamos de año y medio y dices y unos meses y año y tal, que no es tanto en realidad, pero en cripto es muchísimo tiempo. O sea, cada mes sí. parecen años en otras industrias por lo rápido que va esto. Así que cuando echo la vista atrás y digo, si fue en noviembre del año pasado, sí, pero pasaron muchísimas cosas desde esa época. Así que bueno, un poquito esa es mi historia. Empecé siendo un fan de Outer Ring y acabé siendo parte del equipo de Outer Ring. Y aquí estamos, explicando el proyecto para que todos vosotros lo conozcáis. Sí, o sea, te quería preguntar primero sobre ti, después quería enlazarlo con Outer Ring y tú solito lo has enlazado todo perfectamente, así que ha sido, vamos, perfecto. Con lo del tema de creador de contenido, a mí me pasa igual, no vivo obviamente de mi marca ni del canal de YouTube ni de nada, pero los contactos que te genera es yo creo que lo más positivo que tiene. Y bueno, ya pasando Claro. un poco más al proyecto, te quería pedir para la gente que a lo mejor, que creo que habrá poca, que no conozca el proyecto, si puedes introducirlo a estas personas, porque si no me equivoco,
no es un proyecto que haya surgido el año pasado, sino que ya lleva 4 o 5 años de desarrollo. Sí, Outer Ring es un videojuego, partamos de ahí, pero es un videojuego en el que no ha sido pensado, como dice Daniel, hace un año. Esto fue una idea que tuvieron Daniel y el resto de socios de Nexio Labs cuando eran los que eran en Nexio Labs. Nexio Labs es la empresa ahora matriz de Maniac Panda Games, que es nuestra unidad de videojuegos para crear, bueno, pues para eso, nuestro estudio de videojuegos dentro de Nexio Labs, y que es la marca detrás de Outer Ring y de, por ejemplo, Razor Loop, que es otro videojuego que acabamos de lanzar y que podremos hablar de él más adelante, pero Outer Ring nació como el deseo de los fundadores de Nexio Labs de crear el videojuego perfecto para ellos. Son gamers igual que yo, igual que tú, y que lo que querían era pues un poco hacer ese intento de conseguir crear el videojuego que tuviera todo aquello que ellos pensaban que hacía brutal a un videojuego. Y empezaron a crearlo sin ni siquiera ser un videojuego tokenizado, es decir, sin tener esa capa de Web3 aún, cuando empezó el concepto de Outer Ring. Empezaron a hacer un MVP, un minimum value product para poder enseñar a los inversores y mientras hacían todo esto, Dani también estaba pensando en el lore. Dani, el CEO de Nexio Labs, es una mente maravillosa, ¿no? Una mente muy creativa que necesita crear, él mismo lo dice, y él estuvo también pensando muchísimo en el contexto a nivel de lore y de historia del videojuego. Y esto es importante que os quedéis con el concepto porque hablaremos de algo muy bonito que acaba de pasar también y que ya es público y que os lo podré contar ahora cuando lleguemos al momento. Pero también llegó el 2019, el 2019 cambió muchas cosas. Y con los NFTs ellos también se dieron cuenta de que tenía sentido añadir esa capa de Web3, esa capa de tokenización al videojuego. Tenía todo el sentido del mundo. Y es algo que ya habían visto, ¿no? que podría funcionar, pero que bueno, les hizo trigger el hecho de que todo el mundo lo empezara a conocer mediante bueno, pues el arte, ¿no? Los cuadros digitales que salieron y todo el tema. Y entonces con esa idea, ese pequeño concepto que tenían, que ya era jugable, entre comillas, ¿no? Era una demo pequeñita, pero que tenía ya con las ideas que iban haciendo, pues se pusieron a buscar la inversión inicial para el proyecto. Hay que decir que Nexio Labs existía de antes, es decir, es una empresa de software seguimos siendo una empresa de software que tiene la primera pata con la que empezó, que es el software industrial. Eh, Crea soluciones a medida para empresas que necesitan software pues basado en la blockchain. Tenemos la expertise para poder hacerlo, entonces también pues la aplicaron al videojuego. Y en ese momento en el que Dani andaba de gira por España, pues buscando y hablando con posibles inversores y posibles eh, pues, respaldos para el proyecto, se encontró conmigo porque yo le dije de venir a hacer una entrevista y me dijo, no, 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 la hacemos en directo, en vivo y en directo, en persona, voy hasta Galicia, y vino hasta aquí, la hicimos en directo y desde ahí pues empezó mi relación con Nexio Labs. Y como veis es un proyecto que es muy grande en el sentido de que ya lleva pensado desde hace mucho tiempo, está pensado para que sea una IP, es decir, una propiedad intelectual de años, es decir, 5 a 10 años vista. No queremos hacer un juego pues, de un año y que desaparezca, es algo que queremos que dure como una saga durante muchos años y que se ha hecho mucho más grande desde el éxito que tuvimos con nuestro lanzamiento del token en marzo del año pasado y la inversión inicial. El scope, el alcance del proyecto ha crecido muchísimo, se está convirtiendo en un auténtico juego triple A nivel de producción y de equipo. Daros cuenta que cuando yo entré éramos 16 y ahora somos más de 200 en un año. O sea, que ha sido una auténtica burrada lo que hemos crecido y la cantidad de recursos humanos y de mentes que hemos puesto para que se cree el Outer Ring de la mejor manera posible. Actualmente, de estos 290 personas más o menos, están dedicadas única y exclusivamente a Outer Ring
el resto de Nexio Labs está pues dividido en distintos proyectos, como puede ser Razer Loop, que es público, y otros más que aún no son públicos. Bueno, está Underground Waifus, que también lo es, pero algunos más no, aún no son públicos y no os los puedo contar, pero estamos trabajando en muchas cosas y muchas más que se van a venir. Así que, bueno, un poquito eso es el alcance de Outer Ring. ¿Y qué es lo que diferencia Outer Ring de otros proyectos y de otros videojuegos que te puedas encontrar? Bueno, pues lo que lo diferencia es que está totalmente tokenizado. Outer Ring es un videojuego MMORPG, es decir, un juego de multijugador masivo, online y de rol. Es como el World of Warcraft, como el Lost Ark, como el Diablo o como cualquier otro juego que os podáis imaginar y jugar actualmente. Nosotros intentamos hacer un juego de esa misma calidad. La diferencia es que todos los activos que dentro del contexto de Outer Ring son no fungibles van a poder ser forjados como NFTs. Y todos aquellos materiales que vas a necesitar para poder construir esos objetos, estoy hablando de, imaginaos, todo lo no fungible, bueno, pues vehículos, armaduras, armas, edificios, cualquier cosa que se os pueda imaginar, van a poder ser forjados como NFTs, y los materiales que vais a necesitar para poder construirlos, como en otros juegos necesitáis pues madera, piedra y etcétera, etcétera. Aquí como somos basados en el espacio y ciencia ficción, pues vas a necesitar plutonio, oxígeno, carbono y cosas así, pero la idea es que todo esté creado por el jugador y por lo tanto creemos una player-driven economy, es decir, una economía que esté guiada por el propio jugador. Queremos que los jugadores un poco sean los que lleven el timón de hacia dónde va la economía, y además que intercambien el tiempo y el esfuerzo que invierten en nuestro juego y por lo tanto el valor que aportan. Queremos que cuando un usuario crea una espada y la pone a vender en nuestro marketplace, otro usuario que venga y compre esa espada, en realidad no está comprando solo la espada, está comprando el tiempo y el esfuerzo que el jugador que la vende puso en nuestro juego. Es decir, subió el personaje de nivel para poder ser capaz de crear ese objeto, se consiguió los materiales por donde quiera que estuvieran, se consiguió la receta o el blueprint de esa espada para poder crearla. Entonces queremos hacer algo un poco como pasa en la vida real. Cuando tú compras una barra de pan, compras la barra de pan, obviamente, pero también estás comprando el tiempo y el esfuerzo que el panadero puso ahí, la energía del horno, el coste de los materiales, ¿no? Pues eso es un poco lo que queremos nosotros emular en nuestra plataforma. Pero luego lo importante es que el jugador se lo pase bien, que explore, porque es un juego muy basado en la exploración, en descubrir, en explorar, y por lo tanto que luego puedan, si eres listo, nosotros no somos un play to earn, es decir, no todos aquellos que juguéis a Outer Ring vais a poder ganar cosas. No tiene sentido, porque los juegos no son una ONG, pero lo que sí podemos hacer es que si podéis y sois listos dentro del juego, podréis sacarle algún tipo de retorno de inversión, que no tiene por qué ser en dinero. Estoy hablando de que puedes ganar materiales, puedes ganar otro tipo de, no sé, de espada o de armadura que sea más, que te permita progresar más rápido en el juego. Es decir, tu retorno puede ser de muchas maneras. Así que bueno, un poquito esa es nuestra visión de lo que queremos hacer, y ahí andamos todos los días construyendo para llegar a junio, que es cuando sacaremos nuestra prealfa. Para hacer así un poco de review, yo lo que había investigado sobre Outer Ring es que al final era un juego con la única excepción, o sea, un juego normal como lo puede ser un FIFA o un juego de Play, pero con la excepción de que la economía estaba tokenizada, es decir, Exacto. que estaría a través de los NFTs, y que desde Outer Ring no decidiríais lo que vale cada material, es decir, pues hay algunos juegos que deciden esta camiseta vale X, que serían los propios jugadores y creadores los que decidirían cuál es el precio, y esto haría lo que tú has comentado antes de la Creator Economy. Claro, exacto. Nosotros lo que intentamos hacer es daros la plataforma para que vosotros os volváis locos jugando y exploréis, os lo paséis bien. Y querráis jugar al juego independientemente de que haya NFT, retorno económico o lo que queráis. Simplemente que os lo paséis bien. Ahora, nosotros vamos a ser papá Estado.
nos vamos a llevar un por ciento de cada transacción que se haga dentro de nuestro marketplace, pero desde luego no vamos a decidir el valor ni la demanda de los activos. Si hay imaginaos, resulta que hay una mazmorra donde el jefe final es pues me estoy inventando todo, porque no va a ser así, obviamente, a nivel de juego, pero imaginaos, para que sea entendible, que sea pues susceptible al fuego y tienes un arma de elemento fuego que empieza a tener demanda porque la gente quiere cargarse a ese jefe final o lo que sea, pues entonces esa arma va a subir en precio. Si tú empiezas a crear esas armas, pues bueno, pues puedes tener algún tipo de retorno. Eso es a lo que nos referimos. Nosotros vamos a dejar que el propio juego y los jugadores definan hacia dónde van los tiros de muchos sentidos, pero también en la economía. Así que nada, sabemos que obviamente nosotros tenemos que forzar en el buen sentido alguna sinergia para que los jugadores interactúen entre ellos, pues bien a base, por ejemplo, nosotros vamos a tener ciertos roles dentro del juego en los que va a haber gente más, vas a tener roles de jugador más destinados o más enfocados hacia la exploración y hacia la recolección de materiales, y otros jugadores que se van a enfocar más hacia el combate. No vas a poder ser bueno en todos. Va a haber una serie de skills, de habilidades o de talentos con una serie de puntos que serán limitados y que tú tendrás que decidir a dónde quieres, a qué te quieres dedicar y qué quieres hacer dentro del juego. No quiere decir que no puedas cambiar en un momento dado y pasar de ser pues recolector o explorador a enfocarte en combate, pero desde luego no vas a poder hacer todo a la vez. Por lo tanto, habrá sitios en los que habrá alguien que sea capaz de recolectar 10 veces más rápido que tú, pero tú vas a ser muy débil si necesitas, o sea, al revés. Quiero decir, si va a recolectar más rápido que tú, pero va a necesitar a alguien que lo defienda. Si tú estás enfocado a combate, pues vas a necesitar, igual necesita que vayas con él para poder ayudarle a recolectar, para que no lo interrumpan o lo maten mientras se está recolectando. Si lo recolectaras tú, pues tardarías mucho más tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de interacciones, que no tienen por qué ser así, no lo toméis como palabras finales, porque aún estamos trabajando mucho digamos, en lo que se llaman los game loops, ¿no? Lo que va a hacer cada rol y cada arquetipo de jugador, y seguimos puliendo esa parte. Tenemos tiempo hasta junio para hacerlo, pero lo que queremos es que haya interacciones entre los jugadores que creen este tipo de mercado. Al final es que, para hacer un símil, esto no es muy distinto a juegos que ya tenemos, porque al final, por ejemplo, en el caso de FIFA, en Ultimate Team, tú puedes comprar y vender jugadores y pues a compra y venta ganar monedas del propio juego, y es que ya en el propio FIFA hay un papá estado que se llama EA Sport, que se queda al 5% de la cantidad de monedas que has vendido, es decir, o sea, que al final no deja de ser algo que ya hemos visto en juegos. Y algo que me parece muy interesante es que sois un juego que enfocáis vuestro trabajo principalmente en el juego y tan solo utilizáis la blockchain para tokenizar la economía, que no sois un juego que os anunciéis como un juego NFT, te vas a hacer millonario. Ahí has tocado tres puntos muy interesantes, y dos de ellos son aclaraciones, en el sentido de que aunque es verdad que nosotros lo que queremos hacer es utilizar la blockchain como otra capa tecnológica, igual que se utilizó en su momento pues el juego online multiplayer cuando apareció internet, o yo que sé, el cooperativo cuando se pudo jugar en doble pantalla, y digamos que los juegos no basaban su narrativa para venderlo en que tenemos esta tecnología. No, tenemos un juego y además puedes hacer esto. Pues nosotros es lo mismo. Nosotros queremos hacer un juego que se juegue, que la gente quiera jugar independientemente de que haya NFTs o no. De hecho vas a poder hacer todo dentro del juego. No vas a tener que tener ni siquiera una wallet. Vas a poder jugar como cualquier otro juego, si quieres. Si no, puedes sacar y extraer y transferir digamos, transaccionar en Web3, pero si no, no. Y otra cosa es que, efectivamente, aunque queremos que la blockchain se utilice alineada con lo que hace nuestro juego, no meter con calzador un protocolo DeFi o meterle
a un protocolo DeFi un juego, entre comillas, como ha pasado hasta ahora con unos tokenomics que no tienen sentido, pues nosotros lo que queremos hacer es que eh, esté alineado. Pero eso no quiere decir que no vayamos a innovar con cosas. Es decir, sí es verdad que la industria de los videojuegos tradicionales no hizo todo mal. Sí que es verdad que el paradigma de desarrollo y de monetización de la que los desarrolladores se llevaban todo y los jugadores no reciben nada por ese valor que aportan al videojuego, porque daos cuenta que no hay buen videojuego sin sus jugadores. ¿Por qué un juego es bueno? Porque tiene gente que lo juega. Sí, es porque el juego tiene, digamos, buenos pilares y es divertido. Pero si no hay jugadores que lo jueguen, el juego no sirve para nada. Y los desarrolladores no agradecen, tampoco tenían herramientas hasta que salió la blockchain, pero no estaba tampoco metido en el coco de los desarrolladores el agradecer el hecho de que, porque, por ejemplo, en el FIFA, cuando yo le doy a jugar un partido, gracias a que yo le doy a jugar un partido, hay otra persona que se divierte jugando porque puede jugar contra mí. Entonces, si yo no le diera ese botón, el FIFA estaría desierto y por muy buen juego que fuera, nadie jugaría, ¿no? Si todos hiciéramos eso. Por lo tanto, es un poco el paradigma que ha cambiado en el modo de desarrollo y en el modo de valorar redundantemente el valor que los jugadores aportan a nuestro videojuego. Es que nuestro videojuego no es nada sin vosotros, los players. Entonces, ahora tenemos las herramientas para poder, por lo menos, compartir algo de nuestro éxito con vosotros. Entonces, efectivamente, vamos a utilizar la blockchain para lo que es y para lo que necesitamos que se use, alineado con lo que queremos hacer como juego, en el contexto de nuestro juego, pero no quiere decir que no vayamos a innovar con cositas interesantes con las nuevas tecnologías. Y pasando con otro tema relacionado con Outer Ring, creo que esta misma semana habéis tenido un lanzamiento de las LANs y creo que ha ido bastante bien. Incluso, si no me equivoco, tú te has quedado sin poder comprar. Sí, y sigo sin poder comprar. O sea, ha sido una locura, no nos esperábamos esto para nada. Y os resumo muy rápidamente lo que pasó. Nosotros ideamos un sistema de venta de las LANs en las que es una ¿Subasta puja inglesa? con... O ¿Cómo? no sé si se llama subasta Eh, inglesa o algo así. Eh, sí, es una subasta inglesa, pero hay gente que igual le dices eso y no lo va a pillar. Entonces, básicamente, lo que es una puja en la que tienes también botón de compra directa. Entonces, el botón de compra directa, en realidad, no es para, o sea, es decir, puedes comprarlo, pero es para disuadir al comprador y que puje, no que compre directamente. ¿Por qué? Porque conforme la gente puja, el precio de la compra también sube, el precio de la compra directa. Entonces, si tú consigues, entre comillas, que de primeras el comprador diga, buf, este precio no voy a intentar pujar, a ver si la saco con puja, lo que hace es que el precio de compra Sube. fija suba. Y bueno, si viene alguien que dice, pues aquí estoy yo y me la compro, pues bien, pero vas a comprarla bien cara. Bueno, pues es así como la ideamos. ¿Qué pasó? Sacamos la primera ronda, recordad que son 5 sectores de 5 rondas, eh, alfa, beta, gamma, alfa, beta, delta, gamma, y me falta uno, pero no me acuerdo, pero bueno, están todos ahí. Estamos con el alfa, está empezando la cuarta ronda de LANs, y en la primera, que fue cuando la lanzamos, nosotros, nosotros pensamos que los precios estaban ajustados a lo que la gente esperaba. Y teníamos 5 modelos de tamaño de LANs, iban desde $100 hasta 400 dólares, las más grandes, casi $500, ¿no? Bueno, son precios respetables ya, quiero decir, Sí. no esperaba, o sea, quiero decir, no es que las vendamos a $3. Bueno, pues se vendieron en 15 segundos. Nos tiraron la web, tuvimos como 18.000 accesos a la web, se vendieron en nada, tuvimos un cristazo porque además de tirarnos la web, la gente se quedó volada porque decían, pero salieron, no salieron, yo no pude comprar nada, yo también intenté comprar y mientras metía la password en mi Trezor ya se acabaron y no hubo manera de hacer nada. Y entonces, bueno, pues lo que hemos hecho
también porque la comunidad nos lo pidió y hemos visto que era la única manera, es básicamente eh, subir por bastante el precio en la siguiente ronda. Que ya iban a subir, ¿eh? La idea era que iban a subir poquito a poco, las rondas más grandes, o sea, las siguientes rondas iban a subir un poco el precio, pero hemos tenido que hacer un por 10 de la primera a la segunda y aún así seguir subiendo después. Y se sigue empujando muchísimo. Hemos vendido las LANs más grandes por $8.000. Me vas a decir, pero la gente está loca. Sí, yo también opino, quiero decir, no, pero vamos, muy contentos. Que sepáis que nosotros no estamos, eh, no, quemamos el 75% del GQ de las LANs. Es decir, la venta de las LANs no lo hacemos no es un cash grab, no es que queramos el dinero, lo que queremos es que la gente del ecosistema tenga LANs y se lo pase bien y que tenga ese recurso también y que digamos que esta venta beneficie al ecosistema y la forma de beneficiarlo es quemando total supply de GQ. Así que bueno, en la primera ronda quemamos 500.000 de GQ, en la segunda ronda quemamos 5 millones y en la tercera vamos por ahí también más o menos eran los números y así andamos. Y así pues estarán saliendo rondas de LANs cada 72 horas hasta que acabemos todos los sectores. Que bueno, ahora hay rondas para rato, entendemos que el hype se va a normalizar porque ahora son las primeras, son las que están más cerca digamos, del centro de la ciudad y demás. Pero bueno, estamos viendo que sigue habiendo demanda, todo el mundo sigue queriendo LAN, yo sigo queriendo tener LAN, pero me tendré que esperar a las más cutres del fondo de fuera de la ciudad para poder comprarlas, pero bueno, muy contentos, la verdad. Y bueno, a ver, has dicho que se han vendido algunas LANs por 8.000. Yo creo que la gente se está preguntando para qué sirven estas LANs. Pues sirven para muchas cosas dependiendo del tamaño de tu LAN. Cuanto más grande, obviamente, tienen más utilidades. Nosotros nos hemos esforzado siempre porque eh, nuestros NFTs tengan no solo, por ejemplo, en las loot boxes que traen armas, armaduras y vehículos, que tengan pues, la utilidad, las propias armas, armaduras y vehículos, sino que por el hecho de haber comprado una loot box tengas ciertas ventajas, como por ejemplo descuento en nuestra tienda de merch, acceso a los eventos que hagamos propios, acceso al libro de Lore de Otterring, que no hablé aún y que era lo que os decía que os quedarais con el concepto de Lore, pero las LANs pues van a facilitar ciertas tareas dentro del juego y algunas te dan espacio pues para poner tu cuartel general de clan si tienes, para poder aparcar tu vehículo espacial, para acelerar ciertas tasks diarias, dependiendo del tamaño vas a tener unas y otras. Pero esto es muy fácil que lo podáis ir a comprobar vosotros, simplemente entrando en nuestra DApp, dap.outerring.com/LANs y ahí tenéis el listaje de las LANs y podéis ver en la info de cada una cuáles son las perks que, 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 os, bueno, que contiene cada tamaño. Bueno, hago un breve inciso. Dejaré abajo en la descripción todos los links, tanto a sus redes sociales como a la página web, para que podáis echarle un vistazo a todo. Y si quieres, David, pasamos un poco a hablar sobre el lore y por qué es tan relevante en Outer Ring. Y ya si quieres nos lo relacionas con el libro que he visto que habéis lanzado. Pues sí, el lore es algo que yo personalmente veo que los proyectos Web3 de la industria no están valorando lo suficiente. Es decir, hay comunidades de proyectos PFP que tienen más comunidad y más sentimiento de pertenencia y más comunidad, básicamente. Que otros videojuegos que deberían tener pues, una historia que haga que los jugadores quieran ser parte de ese universo. Por eso que considero que nosotros tenemos una muy buena arma con el lore que Dani Valdés pues, escribió. Y es un libro que acaba de ser publicado por Planeta, o sea que no es cualquier cosa, y que además le han dado el sello de maestría. ¿Eso qué quiere decir? Que eh, lo han considerado como uno de los mejores rookies, es decir, como uno de los mejores escritores noveles, y tiene esa marca de maestría, ¿no? O sea que es brutal, esto él tampoco se lo esperaba, el tema del sello de maestría, se lo dieron se lo comunicaron cuando dieron el último review del libro, pues
se lo dieron avisándoles de que le iban a dar. Entonces, bueno, ha salido el libro, ya lo podéis encontrar en Amazon también, se llama Anillo Exterior, las crónicas del Albor, y esto básicamente lo que nos cuenta es lo que pasa antes del videojuego. Es decir, Outer Ring va a ser una experiencia que vas a empezar leyéndola y vas a continuarla jugando a un videojuego, lo cual es brutal. Si alguno de vosotros estáis metidos en el mundo gaming, sabréis, por ejemplo, que es la misma experiencia que a mí me pareció brutal de, por ejemplo, el Witcher. El Witcher, sabéis que los libros pasan antes que el Witcher 3 y que tú puedes leerte toda la saga del Witcher y acabar la historia del Witcher jugando al Witcher 3, que es un juegazo por encima, así que va a ser una sensación parecida, aunque el libro lo que nos cuenta nos pone un poquito en contexto, sobre todo para que entiendas y comprendas qué especies sintientes habitan nuestro universo, porque por distintas razones, tuvieron que salir de sus planetas y acaban muchas en Indali Nebula, en el planeta Fanet, en la ciudad Great Silver City, que es donde empieza el jugador a jugar, por qué están ahí y por qué unas se llevan bien con otras y otras no. Además de que te deja caer ciertos misterios de la galaxia que aún no se sabe qué pasan y de dónde vienen, pero que te deja pues ahí la miel en los labios para que el jugador cuando juegue pues empiece a descubrir más cosas. Es un libro totalmente recomendado si os mola la fantasía de ciencia ficción o la fantasía, y os animo a que os metáis dentro del universo de Outer Ring para pues, conocer las especies, para conocer que no son bichos que nos hayamos inventado de un día para otro, que todas las especies tienen su sistema político, sus costumbres, su manera de ser, sus razones para hacer lo que están haciendo, que no son cosas negras ni blancas, que son grises, lo cual es muy, muy interesante, porque no es que, por ejemplo, los Baan, que son una de nuestras especies, adoran un agujero negro como su dios, se llama Basal, y ellos son una especie, como para que lo entendáis, sería una manera de pensar muy vikingo, ¿no? En el que muero en la batalla y me encanta morir en batalla. ¿Pero por qué? Porque ellos adoran el caos. Como su dios es un agujero negro, ellos adoran el caos. Por Basal luchamos y por Basal morimos. Eso es lo que dicen. Entonces, vais a ver que no son simplemente que sean así de malos y malvados. O sea, ellos tienen una manera de ser y una manera de entender, así que cuando ellos se enfrentan a otras especies que no comparten su manera de ver, no los tienes por qué tachar de malos simplemente. Así que con todas las especies tenemos cositas, pasando por los racionales oracles, por los de repente conscientes mecánidos, por los Earthlings, que somos todos, y por los pues un poquito nómadas Scavengers, ¿no? Así que os recomiendo que echéis un vistazo al libro. Estaremos en Madrid. Se está grabando esto el 24 de marzo, pero Sí. en el evento de MetaWorld Congress, que si lo escucháis ya después de que pasó, pues mala suerte para vosotros. Si lo escucháis antes y vais a ir al MetaWorld Congress, Dani estará por ahí, así que si le lleváis una copia física, seguro que está encantado de echarle una firma. Perfecto, sí, en principio esto se publicará este mismo domingo, entonces los que lo vean en el periodo Perfecto. de una semana estarán al tanto y podrán acudir al evento. Y te quería preguntar sobre cuál es la visión del proyecto, que ya nos lo has comentado bastante por encima, y el futuro, o sea, lo que va a venir en los próximos meses respecto a Outer Ring. Pues el proyecto, ya os dije que quiere ser una saga, o digamos una IP, como se le suele llamar, ¿no? Una propiedad intelectual, una marca que dure años. Nosotros lo estamos pensando de 5 a 10 años, pero es nuestro minimísimo, nuestro mínimo. Nosotros queremos que dure mucho más, ¿no? Y eso, Outer Ring, pero Outer Ring no va a ser solo Outer Ring. Outer Ring va a ser el centro de un ecosistema. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues que vamos a sacar más juegos alrededor de Outer Ring que en todos los casos estarán relacionados con nuestro token, es decir, GQ se utilizará no solo en Outer Ring, sino en los otros juegos que saquemos, pero habrá otros videojuegos que no solo estarán interconectados mediante el token, sino que estarán interconectados porque están inspirados en el mismo universo que Outer Ring, en la misma IP, como es el caso de Razer Loop.
del que acabamos de sacar nuestra pre-alfa. Es un juego de racing, un juego muy rápido, muy competitivo, un juego inspirado mucho en F0 de la Nintendo 64, en el Wipeout, en el Redout. Es un juego de acción frenética y que está inspirado en el mismo mundo que Outer Ring. Por lo tanto, las naves que tú utilizas en Racer Loop, de alguna manera u otra, se podrán utilizar también dentro de Outer Ring y viceversa. Así que es algo muy interesante la interoperabilidad, porque lo que nos va a permitir es, por primera vez, algo que yo como jugador individual me parece brutal, es el hecho de que el tiempo y el esfuerzo que tú eh, o sea, que tú inviertes en un juego, te va a permitir no partir de cero en otro videojuego. Que tengo horas echadas muchísimas en muchos videojuegos y nunca me sirven de nada para el siguiente videojuego. Entonces, esto ahora lo podemos cambiar gracias a los NFTs y es algo que nosotros también vamos a explorar. Así que, ¿qué es lo que espera en el futuro para Outer Ring? Pues que esté rodeado de un montón de juegos, además de no solo Outer Ring, porque si no te gusta en los MMO, pues puedes echarte unas carreras en Racer Loop. Y si no te gustan las carreras y te gustan los juegos de cartas, pues te vas a jugar a Underground Waifus, que además también va a utilizar GQ como moneda. Y de esta manera nuestros juegos se van a soportar unos con los otros. Yo creo que eso es uno de los aspectos más potentes que tenía toda la tecnología blockchain en el aspecto de los videojuegos y con lo que se fantaseó mucho, sobre todo cuando había muchísima gente involucrada e interesada que decía, ¿podría utilizar las skins del Fortnite, por ejemplo, en el FIFA como equipación? Pues a ver, eso es muy complicado, pero verlo integrado, que la misma empresa lo va a realizar, da mucho que pensar porque al final si tú te has construido en Outer Ring tu nave que te ha llevado X tiempo y X materiales y después te la puedes llevar a competir en carreras, yo creo que ya no solo está muy guay, sino que al propio jugador lo incentiva a hacer cosas todavía más guapas y dedicarle mucho más tiempo. Sí, y es que el hecho es que ahora mismo estamos en un punto tecnológico eh, en el que estamos más cerca de poder crear interoperabilidad entre videojuegos, pero seguimos creando islas. ¿Con esto a qué me refiero? Los NFT son estándar, es decir, tienen que cumplir ciertos estándares de código para que se les considere RC721, es decir, un código estándar de NFT, aunque le puedes añadir cosas después, correcto, pero tienen que compartir ciertos aspectos. Esto hace que en realidad, además sin contar el hecho de que las blockchains son públicas y demás, que cualquier entidad puede leer esos NFTs. Lo único que falta actualmente es que las empresas se pongan de acuerdo para representar esos activos de la cadena de bloques con, dentro de sus juegos. Es decir, estamos compartiendo la misma base de datos. Hasta ahora, lo que decías tú de que las skins del Fortnite se utilizaran en FIFA es muy difícil porque no solo tienes que poner de acuerdo a eSports y a Epic, sino que además tienes que hacer que de alguna manera los dos sistemas a nivel tecnológico y de informática se conecten para saber qué tiene cada jugador, cómo digamos, se relacionan esta Sí, skin que hace esto aquí, que hace esto aquí, el otro lado, pero es que ahora todas las empresas que estamos construyendo encima de una blockchain estamos bajo un estándar de NFTs. Que me podéis decir los más puristas, sí, hombre, pero no todos los NFTs tienen lo mismo, porque un NFT tiene unos metadatos distintos, si eres una espada o si eres una nave, correcto, pero siguen siendo NFTs que todos podemos leer, todo el mundo puede saber quién tiene quién gracias a que las wallets también son visibles. Entonces, si en algún momento estábamos más cerca de poder crear interoperabilidad, es ahora. Entonces, nosotros la estamos aplicando para nosotros. Pero esto no quiere decir que no estemos intentando colaborar con nuestros partners para que esto sea posible también con otras empresas. Así que lo dejo ahí. al final yo creo que lo más inteligente, o sea, y también lo más sencillo que ya lleva su curro es integrarlo entre tus propios videojuegos porque al final te tienes que poner de acuerdo tan solo contigo mismo. En el momento en el que entras a ponerte de acuerdo con otros juegos que tienen su visión y sus intereses y sus prioridades, es mucho más complejo y me parece lo normal que empecéis por vuestros juegos porque vamos,
ya es un curro bastante en todo el tema de desarrolladores como para ponerte también más obstáculos con otras empresas que a lo mejor no tienen tanto interés como vosotros. Claro, claro, sí. Y de hecho, también os digo una cosa, nosotros estamos eligiendo mucho los partners con los que hacemos algún tipo de colaboración, basándonos bastante en que ellos tengan interés y capacidad para dedicarnos tiempo a nosotros. Es decir, a nosotros no nos sirve el tema blockchain marketingiano de te creo un edificio y ya está. No queremos hacer eso. Nosotros lo que queremos hacer es que Outer Ring sirva de plataforma y ayude a resolver el caso de uso de la entidad con la que nos ponemos en contacto, ¿no? Entonces, nos paramos mucho a entender cómo funciona, qué quiere esa empresa solucionar y cómo Outer Ring les podría ayudar con los recursos las, digamos, la solución técnica que damos. Y ya lo último que te quería preguntar está relacionado con las situaciones que hemos ido viviendo en el mercado pues cripto NFT, porque entiendo que en el año 2021 Outer Ring generase muchísimo interés, sobre todo por el hype que se vio, y te quería preguntar cómo os ha afectado esta bajada actualmente con todo el tema de FTX a la hora de gente interesada en vuestro proyecto y posibles no solo inversores sino también jugadores, y cómo lo habéis llevado. Pues a nosotros, si te digo la verdad, no nos afectó. Pues mucho Primero mejor. porque, sí, pero primero porque nosotros no estamos, no dependemos del valor de nuestro token para estar fundados, es decir, para tener fondos. Dado que Nexio existía como empresa, nuestras vías de financiación han sido distintas a, digamos, lo que es podría ser una startup totalmente Web3 100%. Nosotros al final existe una entidad de empresa y por lo tanto pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero en este caso nos ha permitido que nuestros fondos no son basados en el valor de nuestro token. Y, y por otro lado, nosotros, si te das cuenta, aunque tú dices, no, pocas personas no los conocerán y demás, seguimos muy debajo del radar. ¿Por qué? Porque lo que tenemos a nivel de marketing, lo que hemos conseguido a nivel de marketing es todo boca a boca. No hemos pagado aún ningún marketing. Y estamos, de hecho, ahora creando nuestra estrategia, diseñando nuestra estrategia para salir al mundo, ¿no? Hacer una estrategia mundial y que sí, que ya será con agencia, con pay ads y todo el rollo para dar más bombo y platillo. Pero lo que tenemos hasta ahora ha sido porque la gente le ha molado lo que estamos haciendo y se lo ha dicho al colega y el colega al colega y así hemos hecho. Por lo tanto, este VR Market y este tal a nosotros no nos ha afectado mucho, la verdad, a nivel de usuarios. Nuestro token hemos conseguido mantener, de hecho hemos salido del vesting este mes, fue el último vesting de los inversores que tenían un año de bloqueo y hemos salido digamos, exitosos, entre comillas, ¿no? O sea, obviamente bajó Sí, como bueno, todas el resto del mercado, pero no nos hemos desplomado ni mucho menos, se ha mantenido, ahora estamos subiendo, de hecho de nuevo se está recuperando, ahora que se acabó el vesting está entrando volumen, así que la verdad, no tenemos la menor o mayor queja de esto. Nuestros fondos nos permiten que, independientemente de que sea bull market o bear market, tenemos fondos para poder desarrollar 5 o 6 años sin ningún problema. Obviamente esperamos que este año empecemos a facturar y no tener que tirar todo el rato de los ahorros, por así decirlo, pero en caso de podríamos seguir haciéndolo. Así que bueno, en ese aspecto estamos bastante tranquilos. pues eso siempre es positivo y saber que ha sido bastante estable. Y ya para ir cerrando, no sé si quieres comentar algo más sobre Outer Ring o algún tema relacionado. No, yo, bueno, a ver, lo que os fui diciendo, intentando sugestionar durante todo el podcast, es que nos echéis un vistazo, que averigüéis sobre el libro, que le echéis un vistazo a nuestra web, aunque os he de decir que está pendiente de que le hagamos un rework a la web. No os fijéis en lo que, digamos, en la estética de la web, porque sigue siendo de hace 2 años ya, no la hemos cambiado desde ahí, pero la parte de noticias de la web sí que es muy interesante. Ahí es donde os contamos toda la crema, como se suele decir. Así que echarle un vistazo a las noticias que están en español y en inglés. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo mucha comunidad en español y no vamos a dejar de publicar, somos equipo español y no vamos a dejar de publicar en español.
así que la podéis leer toda en vuestro idioma, lo cual es de agradecer para aquellos que no controléis de inglés, y que juzguéis por vosotros mismos, que nos echéis un vistazo, que disfrutéis de lo que leéis a nivel de Ulterring, que entréis en todas nuestras redes, en Discord, en Telegram, que nos sigáis en Twitter, y también muy importante, que probéis Razer Loop, porque podemos por primera vez ya empezar a jugar a cositas nuestras, y de verdad os recomiendo que juguéis a Razer Loop, o que os paséis por mi stream, que a veces streameo los martes y jueves por las noches juegos de Nexio, y entonces lo veis ahí si no queréis jugar, pero os recomiendo que lo descarguéis y lo probéis vosotros mismos. Bueno, pues yo intentaré dejar todas las redes sociales y todos los links, tanto a la web, a las noticias y todo ello, para que no se lo pierdan. Y ya por último, te quería agradecer a ti, David, por tu tiempo y por haberte pasado para hacer la entrevista y poder acercar Outer Ring a muchísimas más personas. Así que muchísimas gracias. Nada, es un placer, siempre encantado de utilizar cada vez que me dan un espacio para poder hablar de Outer Ring, ir a hacerlo, así que nada, un placer. Y ya nada, muchísimas gracias por estar en la entrevista y escucharla y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.